Buenas, este es Academia Médica. Soy Jair Lechox y hoy vamos a hablar de las taquiarritmias de QRS ancho. Recordando de que estas taquiarritmias pueden ser ventriculares o no. Y aunque la gran mayoría son ventriculares, aproximadamente un 90%, hay un 10% en que realmente no son ventriculares, sino son supraventriculares, ya sea por bloqueo de rama previa o por trastorno de aberrancia en la conducción. No voy a detenerme en el tratamiento, así como hice en la presentación pasada. Sencillamente intentaré hacer un algoritmo diagnóstico lo más sencillo posible, explicando el porqué de la situación y para ello me basaré en los algoritmos de Brugada, Pava y Berkey. Primero tenemos que hacer el diagnóstico de la taquiarritmia, sea de QRS ancho, que eso es con una frecuencia cardíaca más de 100 latidos por minuto. Hay autores que hablan de 120 y otros que dependiendo de la morfología, si es de bloqueo de rama izquierda o derecha, hablarían de una frecuencia de 160 y 140 respectivamente para decir que realmente es una taquiarritmia ventricular. Sin embargo, esos criterios no son como tan específicos ni sensibles y por eso es necesario buscar otros algoritmos mucho más complejos. Pero con más de 3 latidos ventriculares y una frecuencia cardíaca mayor de 100 latidos por minuto, podemos decir que estamos ante una taquiarritmia de QRS ancho. Teniendo por latido ventricular todo aquel que tenga un QRS mayor a 120 milisegundos y que pues generalmente tenga una T discordante por aquello del trastorno de la repolarización. Si analizamos la clasificación que ellas tienen, podemos hacer una primera clasificación con la duración, donde si demora más de 30 segundos o genera colapso del paciente independientemente del tiempo, podemos decir que estamos ante una taquiarritmia de QRS ancho sostenida. Pero si no cumple ninguno de esos dos criterios, hablaríamos de que es no sostenida. También podemos analizarla según la morfología y decir que es monomórfica. Podemos hacerlo como la hacía Brugada, analizando las precordiales y ver la ausencia de esos complejos RS o analizarla a nivel de la derivación ABR, así como hizo Berkey, y mirar si tiene una R inicial o una Q mayor a 40 milisegundos en caso de que exista, ¿no? Si estamos ante estas dos situaciones, podemos hablar claramente de una taquicardia ventricular monomórfica. ¿Por qué estas precordiales sin RS para decir que esta taquicardia ventricular monomórfica? Sencillamente Brugada analizó muchos pacientes con taquiarritmias de QRS ancho, los cuales fueron diagnosticados y corroborados el diagnóstico electrocardiográfico por electrofisiología, y se dieron cuenta de que en todos los pacientes con una especificidad casi del 100%, ninguno tenía RS y eran taquiarritmias ventriculares monomórficas. Pero ¿por qué ABR con R inicial o con Q mayor de 40 milisegundos? Berkey dijo que la derivada ABR era la más sensible para hacer el análisis de taquiarritmias supraventriculares versus ventriculares, ya que él propone de que todas las taquiarritmias ventriculares lo que se genera en la derivada ABR es un complejo QS. Eso es lo normal que pase, a menos de que tenga un IAM inferior previo. En las taquiarritmias supraventriculares el impulso viene encima del ventrículo independientemente de donde sea, pasa a la TIS y luego por el sistema de Purkinje viene y despolariza toda la masa ventricular. Pero al hacer eso, que es lo normal, el vector eléctrico se aleja de la derivada ABR y por eso es que no puede tener una onda R, que es la onda positiva del complejo. Sin embargo, cuando es ventricular, al ser un foco ectópico, debe ir a la TIS para estimularlo y luego bajar por el sistema de Purkinje para terminar de estimular el resto de la masa ventricular, lo cual haría que el vector inicial sería uno acercándose a esta derivada y por ende generaría esa R inicial como él lo propone o esa Q mayor a 40 milisegundos. La distancia tiene que hacer referencia a que demora más tiempo de la masa ventricular pasar a la de Purkinje y despolarizar que obviamente nada más el pasar por ella a nivel supraventricular. Pero ¿qué pasa con el infarto inferior? Que por disminución en la masa ventricular inferior, entonces no se va a generar estas dos situaciones y puede que una taquicardia supraventricular por falta en esa masa ventricular que se murió por el infarto previo, no se generen estos cambios y se generen cambios similares a estos en presencia de una taquicardia supraventricular. Por eso hay que tener muy en cuenta esa historia previa. Pero si no encontramos nada de eso, podemos decir entonces que debemos analizar esa onda que tenemos ahí. Aquí tenemos el ejemplo de una onda RS para el análisis de las precordiales. No precordiales sin esa morfología.
Pero una vez encontrando esa morfología, y en el segundo paso podemos analizarla según tres maneras, según la de Brugada, que es la primera, según la de Pava, que es la segunda, y según la de Perquet, que es la tercera. Según la de Brugada, dice que en las precordiales debemos encontrar RS. Como ya encontramos RS, entonces que la midamos desde el inicio de la R hasta la 10 de la S, es decir, hasta la porción más inferior de la S, y eso mide más de 100 milisegundos. Y si mide más de 100 milisegundos, se supone, en teoría, de que es una taquicardia ventricular monomórfica. Cuando se despolariza el complejo QRS con una taquicardia supraventricular, generalmente la alteración no está en la porción inicial, sino está en la porción final. Por eso es que es muy importante ese último tramo, porque nos está diciendo que el problema no es de inicio de la activación, sino que es del final de la activación. Eso sería más un problema supraventricular con QRS ancho. Pero si la alteración es al inicio, recordemos que el foco ectópico tiene que viajar a la de Purkinje y a la de His, y de este al sistema de Purkinje. Demora más tiempo para iniciar la activación. Por eso es que el inicio de ese complejo RS debe ser mayor a 100 milisegundos, porque demora más tiempo. De la misma manera, ese pico de la R mayor a 50 milisegundos tomado desde el inicio de la R hasta el pico de la R, o desde el nadir de la Q, si es que existe, hasta el pico de la R, debe ser mayor a 50 milisegundos por la misma situación que estamos comentando. Y cuando hablamos de la muesca en el QRS a nivel de la derivada ABR, es sencillamente porque recordemos que la muesca nos está hablando en trastornos de la conducción del estímulo activador, lo cual nos diría que es al inicio de todo el complejo, y por ende vamos a tener una morfología característica, que es lo que nos habla de taquicardia ventricular monomórfica. Si por el contrario no encontramos ninguno de esos criterios tampoco, entonces debemos analizar si hay disociación AB, o si encontramos en ABR esta medida que hacemos con vector inicial sobre vector final menor de 1. ¿Qué podemos decir nosotros que es disociación AB? Recordando que los impulsos ventriculares deben ser comandados por el atrio. Ese es lo que pasaría normalmente, y lo que pasaría adicional en una taquicardia supraventricular. Pero en la taquicardia ventricular, el impulso ventricular es ectópico, nace en el ventrículo, es decir, no tiene absolutamente nada que ver con el atrio, y es por ende que se encuentra en onda P. Hablamos de una disociación AB. Ahora, si no encontramos onda P, porque a veces es muy difícil, se puede enmascarar dentro del complejo QRS, o dentro del AT, o dentro del ST, inclusive en las taquicardias supraventriculares con vía accesoria antidrómica, por ejemplo, podemos encontrar latidos de fusión a latidos de captura, y aquí tenemos un par de ejemplos, siendo el latido de captura sencillamente una captura que hacemos en el electrocardiograma de un latido supraventricular, en el cual podemos analizar de que independientemente del latido ventricular hay un latido que es supraventricular. Es decir, nos dice que este latido que está acá ancho no es supraventricular, porque hay otro latido que me dice que es atrio el que está haciendo este pequeño estímulo que se logra captar. Y el latido de fusión sencillamente es un latido, es la fusión, como su nombre lo dice, un latido ventricular con un latido supraventricular, y la morfología resultante es una combinación de ambas. Esto nos hablaría entonces de que hay un atrio que está teniendo un impulso diferente al ventrículo, y eso nos diría que esa taquicardia ancha que estamos viendo no es supraventricular, sino que es netamente ventricular. En cuanto a esta derivada ABR, el vector inicial y el vector final sería exactamente lo mismo, ¿no? Recordando que en las taquicardias ventriculares, la primera porción de la activación es mucho más demorada que la parte final. Pero en las taquicardias con bloqueos de rama o con trastornos de aberrancia, la parte inicial, o la activación ventricular inicial está normal, pero la conducción a posteriori es la que está afectada. Y esto podemos verlo en esta pequeña gráfica. Sencillamente analizamos desde el inicio del complejo QRS los primeros 40 milisegundos. Listo, será el vector inicial, y medimos cuánto voltaje ha cambiado. Posteriormente, la parte final, los últimos 40 milisegundos, analizamos lo que es el vector final y medimos esa distancia y hacemos la división. Y entonces podemos decir que para derivar a ABR, el vector inicial sobre el vector final debe ser menor que 1. Podemos decir que si lo encontramos, realmente estamos ante una taquicardia ventricular monomórfica. Si no encontramos ninguno de esos, podemos entonces analizar el QRS en V1. Y si es negativo, hablaremos que estamos ante un patrón, por lo menos, de un bloqueo de rama izquierda.
Analizando B1 deberíamos encontrar esta muesca en estos patrones de bloqueo de ranquierna. Y esto nos haría, igual que esta muesca que está acá, de una alteración en la conducción. Pero recordando, lo normal es que la primera porción que se despolariza es el septum y va de izquierda a derecha. Y el bloqueo de rama izquierda, como este que en teoría tenemos acá, la despolarización se hace del septum, se hace a la inversa, porque hay un bloqueo, se hace de derecha a izquierda. Es por eso de que se observa esta pequeña muesca al final de la derivada B1. Y adicional, podemos hacer la diferenciación entre si es ventricular monomórfica o no, porque como el vector que normalmente de izquierda a derecha genera la onda Q. Como hay un bloqueo de rama izquierda, entonces iría de derecha a izquierda y entonces no habría de dónde generar la onda Q, porque todo iría hacia la derivada B6, es decir, todo buscaría ir hacia el plano izquierdo. Y entonces no se generaría onda Q, y por eso es que al no haber onda Q en V6 tenemos una taquiarritmia de reentrada nodal por vía accesoria antidrómica. Diferente que si encontramos la Q, nos está diciendo que la despolarización se está haciendo de izquierda a derecha, la del septum obviamente, y por eso vemos la Q, es decir, que no tenemos una alteración en la conducción normal de nuestro sistema de Purkinje. Si por el contrario encontramos que tenemos un QRS predominantemente positivo, es decir, que estamos ante un bloqueo de rama derecha. Si en B1 encontramos que la R es monofásica o bifásica inclusive, pero con una R inicial mayor que la R final y una B6 predominantemente negativa, nos hablaría entonces de una taquicardia ventricular monomórfica. ¿Listo? Pero si en B1 encontramos una R difásica o trifásica inclusive, de que nos hable a nosotros de que la R inicial es menor que la R final, ya nos estaría hablando de un trastorno en la conducción como tal, y sobre todo con un B6 predominantemente positivo, hablaríamos entonces que estamos ante una taquicardia supraventricular de complejo QRS anchos, y deberíamos hacer el diagnóstico de diferencia entre taquicardia supraventricular con bloqueo de rama o con conducción aberrante. Si encontramos que es polimórfica, analizaríamos el RR. Al ser este irregular, deberíamos pensar en una fibrilación atrial preexcitada. Si tenemos una dificultad para identificar ese QRS, entonces es una fibrilación netamente ventricular. Miren la gran diferencia. Y si tenemos un RR regular, podríamos pensar en una taquicardia ventricular polimórfica. Y si tenemos un patrón de puntas torcidas, es decir, una imagen en espejo. Bueno, eso fue todo, espero les haya gustado. Este fue el diagnóstico de la taquiarritmia de QRS ancho en una sola imagen. Les voy a dejar un par de artículos en la descripción acerca de las taquiarritmias ventriculares y otras cositas interesantes ahí. Si les gustó el video, dale like, sígueme en mis redes sociales y fue un placer.